Ok, ahí está, ya estamos grabando. Entonces, muchachos, tenemos este ejercicio, ya habíamos medio platicado sobre este ejercicio la clase pasada. Ahorita lo que quiero que hagan es que lo lean, por favor, detenidamente y traten de hacer un diagrama que represente a este ejercicio. Ya cuando terminen, por favor, levanten la mano para que yo sepa que ya podemos continuar o que ya más o menos tienen su diagrama. Y ahorita lo hacemos juntos, pero traten de hacerlo ustedes sin mi ayuda para que ustedes mismos vayan viendo a ver si van por buen camino o no. Y ya tenemos casi la mitad de ustedes que ya tienen el diagrama. Bien, pues vamos a dibujar este diagramita. Tenemos entonces una cuerda que está colgada. Bien. Y esa cuerda originalmente tiene una longitud de 37 metros. Y de esta, no metros, 5.7 centímetros. Aquí tenemos entonces 37.5 centímetros. Y después lo que hacemos es que acercamos un imán a este tornillo y jalamos el imán hacia atrás. Al jalar el imán hacia atrás, entonces el imán va a hacer que, no sé si así se dibuja un imán, pero más o menos, imagínense que sea así. Esto va a hacer entonces que el tornillo sea atraído por ese imán y va a hacer que se desplace 27 centímetros, no, 28 centímetros, perdón, hacia la derecha. Entonces ahora tenemos el tornillo aquí. Ahí está el tornillo. Bien, ese desplazamiento que hizo el tornillo es un desplazamiento horizontal. Al ser un desplazamiento horizontal, eso quiere decir entonces que, ¿cuál de estos dos desplazamientos es el correcto? De aquí a aquí se desplazó 28 centímetros o fue de aquí a acá. ¿Cuál de estos dos es el correcto? Yo diría que el azul. ¿Cuál, Baruch? El azul. El azul. ¿Por qué? Porque pues sería una distancia que recorres desde un punto A hasta un punto B de manera horizontal.
Eso es como lo está Exactamente, planteando el problema. exactamente. Aquí está esta palabra clave, horizontalmente, solamente horizontal. ¿Este desplazamiento es horizontal? No lo es. No, Entonces, estos no mide 28 centímetros. Lo que mide 28 centímetros es este. Horizontalmente, se movió 28 centímetros. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? 28 centímetros. Desde aquí hasta aquí, sí mide 28 centímetros. Pero desde aquí donde está amarrada esta cuerda hasta el tornillo, ¿cuánto mide? Se calcula con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo Mm, no calcularías? sería. bueno. Yo diría que es... no, porque la distancia de la cuerda mide 37.5 centímetros. ¿Es lo que ibas a decir, compañera? Sí, porque la distancia de la cuerda nunca cambió. No, Ujú. exactamente. Sigue midiendo 37.5 centímetros. 35.7. Sí, muchas gracias. Dislexia. Por eso salgo mal en mis exámenes. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Ya tengo entonces este diagrama, que es el diagrama de cuerpo libre, en donde este imán, sin tocar al tornillo, simplemente le está aplicando una fuerza magnética que está haciendo que el imán, el tornillo se desplace hacia la derecha. Al principio, el tornillo sí sufre una aceleración por esa fuerza, pero termina otra vez en esa posición y en esta posición el tornillo está estático. Cuando el tornillo estaba en su posición original y aún no acercábamos el imán, ¿el tornillo está en equilibrio o está en movimiento? En equilibrio. En equilibrio. Eso quiere decir que entonces la suma de las fuerzas netas es 0. Pero cuando está en equilibrio, aquí nada más está colgando ese tornillito. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre él? La de la cuerda y la del imán. No, el imán, recuerden, el imán está, todavía no lo acercamos. Cuando la cuerda solamente está aquí suspendida con ese tornillo. Una es la de la cuerda, la tensión de la cuerda. ¿Cuál es la otra? La gravedad. Más que la gravedad, La del tornillo. ¿qué del tornillo? El peso que tiene el tornillo. El peso del tornillo, exactamente. El peso del tornillo tiene que ser igual a la tensión de esta cuerda para que esté en equilibrio. Esas son las únicas dos fuerzas que tenemos. ¿Cuál es la ley de Newton entonces que utilizamos para analizarlo? La suma de sus fuerzas es igual a 0. A 0 porque está en equilibrio. Cuando está aquí. Después, cuando se desplaza el tornillo de aquí hasta acá, utilizamos la segunda ley, la tercera, perdón, la segunda ley de Newton, perdón, que nos dice que la suma de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero otra vez ese tornillo llega a esta posición y ahí otra vez está estático. Bien, está quieto, está en equilibrio. Entonces, otra vez analizamos cuando el tornillo está aquí, la tercera ley de Newton, porque está quieto, está en equilibrio. La suma de las fuerzas es igual a 0. Pero cuando el tornillo está en esta posición, ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el tornillo? La del imán. La del imán es una, el imán lo está jalando hacia la derecha. ¿Cuál Y otra? la otra sería la cuerda, ¿no? Que es la que la está jalando hacia el lado contrario para mantener el equilibrio. Exactamente, pero nos falta otra. La gravedad. Más que la gravedad, El peso del tornillo. El peso. el peso del tornillo. Entonces hay un peso que está siendo aplicado hacia abajo. Tenemos esas tres fuerzas que están aplicadas sobre el tornillo. La fuerza de la gravedad, no la gravedad, porque la gravedad es una aceleración, pero la fuerza gravitacional que se traduce al peso del tornillo, esa es una de las fuerzas, la tensión de la cuerda
y la fuerza magnética del imán. Tenemos entonces esas tres fuerzas. Ahora, para estudiar entonces y calcular cuál es la fuerza de tensión sobre la tensión en esta cuerda, ¿dónde tendríamos que poner nuestro punto de referencia? ¿En el tornillo? ¿En el tornillo? ¿Por qué en el tornillo, Mari? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. Sí, siempre que estudiamos nosotros este tipo de sistemas, tenemos que poner un punto de referencia. Bien, un sistema, un eje coordenado, un origen. ¿Dónde lo vamos a colocar? Creo que Mari Carmen dijo en el tornillo, pero ¿por qué en el tornillo? Porque es el No, creo que eso fue Aisha. ¿Mande? Mm, Yo creo que lo pondríamos arribita, profe, donde está no colgando. quedaría. Ah, A no ver, otra quedaría vez. más. Ay, Dilo, Frida. entre o sea, en el tornillo, pero en el segundo. O sea, el que está atraído al imán. Ah, bueno, Ahí. sí, claro. Ahorita esta es nada más la posición original. El tornillo ya no está aquí. El tornillo ahora Ajá, está esa acá. ya no. Ajá. ¿Ok? Aquí. ¿Pero por qué aquí? Por ahí creo que escuché a alguien que dijo, bueno, no, donde está colgada la cuerda, aquí. ¿Pero por qué ahí? Sería en el tornillo, porque el tornillo es el nodo donde lo están tirando, bueno, donde están las fuerzas. Porque en el tornillo Exactamente. tienes la fuerza, el peso que lo jala hacia abajo, tienes el imán que lo jala hacia la parte horizontal y pues tienes la cuerda. Exactamente. Siempre vamos a colocar nuestro sistema coordenado en donde tengamos las fuerzas que estén sobre el sistema y que estén convergiendo. Ahí están convergiendo estas tres fuerzas. Entonces nos conviene colocarlo aquí. Podríamos analizarlo teniendo este nodo acá. Sí se puede, pero entonces necesitamos primero hacer todo un balance de más ecuaciones para poder transferir este equilibrio que tenemos aquí, transferirlo acá y entonces ahora sí hacer el balance sobre este nodo. Pero pues para eso ya requiere que ustedes sepan un poco más de matemáticas y que aprofundicemos mucho más este tema. Entonces nos conviene colocarlo aquí. Entonces vamos a sacar entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos los ejes coordenados, tenemos el eje de las X, bien chueco. Espérenme, déjenme agarrar mi reglita. Aquí tenemos entonces el eje de las X. Aquí vamos a tener el eje de las Y. Ya está menos chueco. Ahora sí, tenemos entonces estos tres vectores en este nodo. Para empezar, tenemos la fuerza electromagnética o magnética del imán. Aquí está aplicada hacia allá. A pesar de que el imán no está tocando al tornillo, está aplicando una fuerza de atracción que hace que ese tornillo pues tenga una tendencia a desplazarse hacia la derecha. Por otro lado, tenemos esa tensión de la cuerda, que precisamente la tensión de la cuerda es esa resistencia que está poniendo a que el tornillo se siga moviendo hacia la derecha o hacia abajo. Porque esa cuerda, cuando está así de manera diagonal, está jalando el tornillo tanto hacia arriba como hacia la izquierda al mismo tiempo. Y por otro lado, el peso del tornillo también tenemos que considerarlo, porque ese peso es el que precisamente está equilibrando esa fuerza que está con la que la cuerda lo está jalando hacia arriba. Y ahora sí, cuando todo se contrarresta, entonces tengo mi sistema en equilibrio. Bien. Ahora, para que yo pueda calcular estas ecuaciones de mis tensiones, primero vamos a enumerar nuestras tensiones, que esta sea la tensión 1, que esta sea la tensión número 2 y que esta sea la tensión número 3. Que la tensión número 3 ya sabemos que es el peso del tornillo. Bien. Ahora, tenemos que considerar la magnitud de estas tensiones y también tenemos que considerar su dirección con respecto al eje de las X. Si lo hacemos con respecto al eje de las X, entonces nos vamos a facilitar muchos cálculos. ¿Cuál es el ángulo con respecto al eje de las X de la tensión número 2?
0 grados. 0 grados, exactamente. Y el de la tensión número 3, el peso, 0. Ah, no, 270. 270. 270 grados. Y este ángulo, el ángulo de este vector, ¿cómo yo podría calcular el ángulo de este vector? Despejando la fórmula, ¿no? El ángulo. ¿Cuál fórmula? ¿De cuál ángulo? ¿Están de acuerdo que este ángulo de aquí, este de aquí, es este ángulo que yo tengo acá? Es el mismo. Y que este es un triángulo rectángulo. En donde este es el cateto adyacente a este ángulo y esta es la hipotenusa de este triángulo. Ustedes en matemáticas están viendo o van a ver trigonometría. Espero que ya lo hayan visto. ¿Qué nos dice nuestro profesor de mate? De trigonometría. Si este ángulo es alfa, ¿qué propiedad me relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente de un triángulo rectángulo? Disculpe, no sé si estoy entendiendo, pero ¿ahora sí sería el teorema de Pitágoras o estoy perdido? No, no estás tan perdido, pero más que el teorema de Pitágoras, necesitamos relacionar dos lados de un triángulo rectángulo. O sea, una razón Sería Es el... la de ¿Ese coseno. coseno? es el coseno, porque el coseno de un ángulo es simplemente cuánto mide el cateto adyacente con respecto a cuánto mide la hipotenusa. Bien, eso ya ustedes ya lo están viendo en matemáticas. Bien, es esa razón. Y recuerden que una razón es la comparación de dos números a través de una división. Ah, ok. Pero yo aquí yo ya conozco el cateto adyacente, ya sé que ese cateto adyacente mide 28, ya conozco la hipotenusa que mide 35.7 centímetros. Lo que no conozco es ese ángulo alfa. ¿Cómo puedo sacar este ángulo alfa de aquí? Mucho ojo. Paso coseno dividiendo. Ah, sí, ¿cuánto vale coseno? Coseno no es un número que está multiplicando a ese ángulo. Coseno es una propiedad que yo le estoy calculando a cuando tengo este ángulo, que es equivalente a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, entonces para poder despejar aquí este ángulo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos dice las matemáticas? ¿Cómo despejamos ese ángulo de ahí? Profe, ¿no podríamos sacar sacar primero el coseno y después sacar el coseno menos 1 para sacar el ángulo? El coseno a la menos 1. Ok, sí, el coseno inverso, exactamente. Entonces, si yo le aplico coseno inverso ¿se sigue viendo la pantalla? Sí. Sí. Ah, ok. Bien, es que como no sé qué pasó aquí, algo raro. Ok, entonces, para poder despejar este alfa de aquí, lo que podemos hacer es despejar precisamente ese coseno. Ah, no sé si yo le aplico el coseno inverso a ambos lados, el coseno inverso del coseno de alfa, esto va a ser igual a el coseno inverso del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Del lado derecho lo que va a hacer es que se van a simplificar este coseno inverso con este coseno inverso y yo voy a poder despejar ese alfa. Y alfa entonces va a ser igual al coseno inverso del cateto adyacente sobre esa hipotenusa. Y así es como yo puedo calcular ese ángulo. Calcúlenlo, por favor, díganme cuánto les da. Sale 38.34. Ok. Entonces, esto es igual al coseno inverso de 28 centímetros
sobre la hipotenusa, que es de 35.7 centímetros. Noten cómo aquí estas dos cantidades se simplifican, o las unidades, perdón, y adentro del argumento me queda un número adimensional. Como ya es adimensional, entonces yo sí voy a poder calcular el coseno inverso. Y ahora sí, otra vez, ¿me recuerdas 30 y qué? 38.34. ¿Y esto qué es? ¿Grados? Grados, exactamente. Tengan cuidado, tienen que tener su calculadora en grados, porque si la tienen en radianes, entonces el resultado se los va a dar en radianes. Aunque tú metas estos mismos datos iguales, el resultado te lo va a dar en radianes. Y como ustedes ya vieron en matemáticas, los ángulos se pueden medir en grados o se pueden medir en radianes. Entonces tengan mucho cuidado. En matemáticas, cuando estamos estudiando matemáticas, a los matemáticos les gusta utilizar grados, pero en las ciencias como en la física, en la química, en la biología y en todas estas demás disciplinas, en lugar de utilizar radianes, preferimos los grados porque estamos más familiarizados con los grados que con los radianes. Bien, ahora sí. Esto que ustedes están viendo aquí, esto es parte de la trigonometría que ustedes aprendieron ya en propedéutico, en sus cursos de propedéutico, o que están aprendiendo porque son uno de los últimos temas. Bien, es bien importante, muchachos, que ustedes manejen la trigonometría, que la dominen. Es una disciplina un poco complicada cuando no la hemos practicado. Al principio sí nos puede costar un poco de trabajo, pero con práctica ustedes van a poder dominarla. Pero sí es bien importante que por favor pongan mucha atención en sus clases de trigonometría. Ok, ahora sí. Entonces, yo ya sé cuánto mide este ángulo, pero yo no quiero este ángulo. El ángulo que a mí me interesa es el ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? 141.3. 141.3 grados. Siempre digan la unidad. Siempre digan la unidad cuando haya unidad. 141.3 grados. Perfecto. Ok. Entonces ya tenemos nuestros tres ángulos. Tenemos aquí 0 grados, tenemos aquí 141.3 y tenemos acá 270 grados. Ahora, para que nosotros podamos establecer nuestras ecuaciones y determinar cuáles las tensiones en la cuerda, cuál es la tensión del imán y cuál es la tensión hacia abajo, necesitamos por lo menos una de esas tres tensiones. ¿Cuál de esas tres tensiones ya podríamos tener? La tensión número 3. La tensión número 3, que no es otra cosa más que El peso. el peso de este objeto. ¿Cuánto pesa este objeto en el sistema internacional? ¿Cómo podríamos calcularlo? Tenemos la masa, pero no el peso. ¿Cómo calculamos el peso a partir de la masa? Pasar de gramos a kilogramos. Podemos primero pasar de gramos a kilogramos, pero eso no está en el sistema internacional y eso sigue siendo masa. Se hace un despeje con el valor de la gravedad. Ok. El peso, recuerden que yo lo puedo calcular como con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por gravedad. Pero en el caso del peso es la fuerza gravitacional. Esto es igual a masa por gravedad. Ya tengo la masa. Si esta masa simplemente la multiplico por la gravedad, entonces voy a obtener el peso. Bien. Entonces, para determinar el peso, vamos a hacerlo aquí abajito. El peso del tornillo, pues simplemente va a ser la fuerza de la gravedad, va a ser igual a la masa, eso 65 gramos. 65 gramos lo tengo que multiplicar por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar gravedad por metro sobre segundo al cuadrado, pero eso no me va a dar newtons. Para que yo tenga newtons, necesito expresar esa masa en kilogramos. Entonces voy a convertir esos
gramos a kilogramos con un factor de conversión. ¿Quién va arriba, quién va abajo? Los gramos van abajo. 1000 gramos me hacen un kilogramo. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto es el peso de ese tornillo en newtons? .637 ¿Qué? newtons. Newton, siempre. Los voy a fastidiar hasta que se acostumbren a reportar sus cantidades completas. Una cantidad física, recuerden que se compone de la parte numérica y también de las unidades. Muy bien. Este es el peso de este tornillo. En newtons, esta tensión 3. Ahora sí, como ya conocemos al menos una de estas 3 tensiones, entonces nosotros ya podemos establecer cuáles van a ser los componentes en X de estas 3 y los componentes en Y. Vamos a estudiar primero entonces los componentes en X. Bien, para encontrar los componentes en X, entonces vamos a ver. La tensión número 1 en X va a ser igual a la magnitud de esa tensión 1, que no la conozco, por el coseno del ángulo que forma. En este caso es 141.3 grados. Bien, la tensión número 2 en X va a ser igual a pues la magnitud de esa tensión número 2 por el coseno de ¿cuántos grados? 0 grados. 0 0 grados. grados. ¿Ok? Y en matemáticas, ustedes ya vieron con su profe de matemáticas que el coseno de 0 grados, ¿cuánto nos da? Sin tener que calcularlo. Ese es uno de los ángulos que ustedes ya se deben saber de memoria. ¿Cuánto nos da el coseno Cero. de 0? 1. 0. Unos 1. Un medio. ¿Cuánto nos da? 1. Esto lo podemos también sacar del el círculo unitario. Entonces, si esto nos da 1, quiere decir que la tensión 2 en X es igual a simplemente la magnitud de la tensión 2. ¿Tiene sentido que toda la tensión 2 en X sea lo mismo que esta tensión en 2? Esa tensión 2 en X, al descomponerla en sus vectores unitarios, ¿va a tener algún efecto sobre algún movimiento vertical? No. No. No, porque está aplicada totalmente hacia una dirección horizontal. Ahora, la tensión número 3 en X, sin tener que calcularlo, ¿cuánto va a dar? 0. 0, porque está solamente aplicando sobre el eje de las Y. Pero nada más, pues para ser disciplinados, sabemos que es la magnitud de la tensión 3 por el coseno de 270 grados. Y ya en matemáticas, su profesor ya vieron que el coseno de 270 grados, ¿cuánto nos da? 0. 0. 0. Ah, entonces, ¿cuánto es la tensión 3 sobre X? Pues simplemente 0. Ok, ya analizamos entonces esto. Ahora vamos a analizar las componentes en Y. Bien, la tensión número 1 en Y va a ser igual a la magnitud de la tensión 1 por el seno de 141.3 grados. La tensión número 2 en Y va a ser igual ¿a cuánto va a ser igual? Sin calcularla. A 0. 0. Y esto es porque, como ustedes ya vieron en trigonometría, el seno de 0 grados, pues es simplemente 0. Entonces, la tensión 2 en Y va a ser igual a 0. Y eso tiene sentido porque vean, esta fuerza de la tensión 2 no está haciendo que ese tornillo se mueva hacia arriba o hacia abajo, solamente está haciendo que se jale hacia la derecha sobre un movimiento que es totalmente horizontal. Por eso el efecto de la fuerza magnética del imán sobre las Y
es 0. Y por último, entonces tenemos que la tensión 3 en Y va a ser igual a T3 por el seno de 270 grados. Bien, igualmente aquí sin calcularlo, nosotros sabemos que el seno de 270 grados, pues tiene que darnos 1. Más bien en este caso menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque está aplicada esa fuerza hacia abajo. Y aquí este menos 1 es el que nos está dando el signo de este menos 3TY. Entonces esto nos queda menos T3, menos T3 nada más. Pero ya sé cuánto vale T3. ¿Cuánto vale T3? Cero. 637. 0.637 newtons. Perfecto. Entonces, con esto nosotros ya tenemos espacio para poder hacer nuestras ecuaciones. Déjenme borrar, voy a borrar un chan de aquí para abrir uno aquí en medio y podamos trabajar sobre él. Entonces, me voy a llevar estas ecuaciones que tenemos aquí. Déjenme copiarlas. Y vámonos al siguiente. Aquí están. Ahora sí. Dijimos que entonces vamos a estudiar esto con la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me está diciendo que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 para que no se esté moviendo ese tornillo. Entonces, la suma de las fuerzas en en X tiene que ser igual a esta primera fuerza. Híjole, se me movió. Ok, esta primera fuerza, la tensión número 1, por el coseno de 141.3 grados. Más la segunda fuerza, que es simplemente la tensión número 2, más la tercera fuerza, que es de 0. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? ¿La suma de esas tres? 0. 0, porque no se está moviendo. Si se estuviera moviendo, entonces tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, por otro lado, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a el mismo planteamiento, pero ahora es la tensión número 1 por el seno de 141.3 grados, más esa segunda tensión, que es de 0 newtons, más la tercera tensión, que es de menos 0.637 newtons. Y la suma de estas tres me tiene que dar igual a 0 también. Y aquí entonces yo es como establezco este sistema de ecuaciones, que lo puedo resolver. Aunque este sistema es un poco más sencillo que los sistemas que hemos estado resolviendo anteriormente, porque en la primera ecuación yo sí tengo, es una ecuación con dos variables, pero en la segunda ecuación, pues yo nada más tengo una sola variable. Entonces lo que puedo hacer es que a partir de esta ecuación simplemente despejo T1 y con ese despeje, entonces voy a poder obtener el valor de la tensión 1. De esta segunda ecuación, por favor, despejen a T1. Díganme cuánto les da. Me dio 1.018 ¿Qué? newtons. Newtons. Ok, necesito que más personas me confirmen, por favor. Sí, profe, me da lo mismo. Sí, A mí también. 1.018 newtons. Ok, muy bien. Esa es la tensión número 1. ¿Esa cuál es?
En nuestro diagramita, ¿cuál de esas? ¿Cuál es esa? ¿Qué es esa? La tensión La de la cuerda. La de la cuerda. Es la fuerza con la cual la cuerda está jalando el tornillo para que el tornillo no sea llevado por el imán y tampoco caiga al piso. Con esa es esa tensión. Bien, y hasta aquí ya terminamos este problema. Ahora, si quisiéramos calcular la tensión del imán, pues podríamos hacerlo. Ese es el de la cuerda. Ahora la tensión del imán, pues simplemente sustituimos esta fuerza aquí. Perdón, esta tensión número 1, que es 1.18 newtons, la sustituimos acá. Entonces esto nos quedaría 1.018 newtons, la vamos a multiplicar por esa tensión, por el coseno, perdón, coseno de 141.3 grados, más esa tensión número 2, y eso va a ser igual a 0. Si nosotros despejamos de aquí la tensión número 2, pues la tensión número 2 simplemente va a ser menos 1.018 newtons, que lo vamos a multiplicar por el coseno de 141.3 grados. Aparentemente esto me va a dar una tensión negativa, pero los vectores nunca pueden tener magnitudes negativas. Calcúlenlo y díganme cuánto les da. Ahí me dio A mí me dio punto 79. 0.79. ¿Punto 69? 79. 79. Perros. Newton. Newtons. Siempre se les olvida. Punto 79 newtons. ¿Ok? Esta fuerza, entonces, ¿cuál es? Esta es la fuerza que está aplicando el imán. A pesar de que el imán no está tocando al tornillo, el imán lo está jalando a final de cuentas. Es una fuerza magnética que nosotros también podemos calcular haciendo este balance de estas fuerzas. Bien, ¿por qué entonces nos dio un número positivo? Este número negativo salió del despeje, pero este coseno de 141 grados tiene que ser negativo, porque ustedes, como ya vieron en trigonometría, como es un ángulo entre 90 y 180 grados, entonces los cosenos en todo ese segundo cuadrante van a ser negativos. Bien, este es negativo, por este negativo, entonces siempre nos va a dar un positivo. Recuerden que los vectores se expresan de dos maneras. Los vectores los podemos expresar con términos de su magnitud y su dirección, o lo podemos expresar en términos de sus componentes y vectores unitarios. Pero cuando nosotros expresamos, por ejemplo, esta tensión 2, escribimos, esto va a ser igual a la magnitud de ese vector, coma, con su dirección. Y la dirección es la que nos dice en qué el ángulo en el cual este vector está aplicado. Este es el que nos dice si el vector está apuntando hacia los positivos o los negativos, pero la magnitud siempre va a ser positiva. Siempre la magnitud de un vector va a ser positiva. Bien, y ya nada más si está apuntando hacia abajo, pues eso te lo va a dar la dirección. Ese es el que te dice el signo de un vector, pero no la magnitud. La magnitud siempre tiene que ser positiva. Por eso cuando estemos calculando estos ejercicios, siempre las magnitudes de estos vectores nos van a dar positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, muchachos? Bien, en este ejercicio, para poder plantearlo, a lo mejor al principio es como que, bueno, ¿y de dónde saco esos ángulos? Sin embargo, aquí es donde nosotros vemos la importancia que tiene la trigonometría en la vida de los científicos. Aquí vimos un ejercicio en el cual, pues, a lo mejor ustedes no se van a dedicar a calcular fuerzas de objetos que están estáticos, como ustedes como QFBs. Pero hay muchos fenómenos que ocurren en las ciencias de la salud que se pueden estudiar con funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cómo trabaja el corazón? El corazón está bombeando sangre. Está en una función periódica. Por eso para leer electrocardiogramas es importante, y para construirlos, es importante que sepamos
trigonometría, porque al final de cuentas, estas, como ustedes si ya vieron en matemáticas las razones trigonométricas, esas razones trigonométricas también se pueden expresar como funciones, se pueden estudiar como funciones y las podemos graficar. Y esas gráficas van a ser arriba, abajo, son funciones periódicas, el seno y en el caso del seno y el coseno. La tangente no es exactamente arriba hacia abajo, pero en cada periodo se va a comportar de la misma manera conforme vamos avanzando un periodo. Tiene un periodo, también la secante, la cosecante y la cotangente. Todas estas funciones son periódicas. ¿Qué otro fenómeno podemos estudiar? Por ejemplo, la respiración. Se inflan los pulmones, se desinflan. Este movimiento es periódico, entonces puede estudiarse con funciones periódicas, las funciones trigonométricas. Bien, sí los exhorto, muchachos, a que pongan muchísima atención en su clase de matemáticas en el tema de trigonometría. Y si aún tienen dudas, ya les compartí los videos ahí en YouTube, en el canal en la lista de reproducción de matemáticas de inducción. Vean esos 3 videos, por favor, son bien importantes. Y no nada más para este curso de matemáticas o este curso de física, sino más adelante también en matemáticas ustedes van a tener que hacer derivadas con funciones trigonométricas. Y luego en matemáticas 2 integrales y ecuaciones diferenciales con estas funciones trigonométricas. Entonces, porfa, sí estudien este tema. Yo sé que es un tema un poco complicado, pero es bastante importante que lo entendamos. No nada más porque siempre vamos a estar analizando triángulos semejantes muy sencillos, sino a nivel práctico aquí ya nos afrontamos a una de esas situaciones en las que gracias a la trigonometría nosotros podemos calcular precisamente este ángulo que tenemos aquí. Bien, ok muchachos, pues son para ustedes es la 1:53. ¿Les parece bien si nos tomamos un descanso de 10 minutitos y ahorita regresamos? Sí, Sí, profe, profe. muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahorita nos vemos. Muy bien. Ok, entonces tenemos este siguiente ejercicio. Por favor, igualmente analícenlo. Por favor, hagan el diagrama y ya después de hacer el diagrama, entonces vayan levantando la mano cuando ya vayan estando listos para que así yo pueda saber que ya podemos continuar. Es un dibujo bastante sencillo, no tiene gran complicación. Y en general el ejercicio como que se ve que está un poquito sencillo, nada más que sí hay que hacer aquí una consideración bien importante que a veces
Y a mí me pasó con el otro grupo, que asumimos cosas que no nos está diciendo a veces los problemas. Bien, ¿qué nos está diciendo? Bueno, este objeto que tenemos aquí, que es un objeto, es un bloque de 1 kilogramo, tiene una aceleración, esta aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, pues obviamente pues estamos haciendo que este objeto se desplace. Y se está desplazando debido a fuerzas que están actuando sobre él. ¿Ok? Ahora, esto lo vamos a analizar con la primera, con la segunda o con la tercera ley de Newton. Con la segunda. Segunda. Con la segunda, porque tenemos un objeto que está en movimiento. Y la segunda ley de Newton matemáticamente me dice que la suma de las fuerzas es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. A la masa por la aceleración. ¿La masa de quién? ¿De quien golpea el objeto o de la masa del objeto que se está moviendo? Del objeto. Del objeto. Siempre recuerden, eso es bien importante. La masa del objeto que está moviendo. ¿Ok? Entonces tenemos que se está moviendo hacia acá. Entonces, al aplicarle esta fuerza, realmente esta fuerza no se le está aplicando aquí, no es una fuerza que está jalando. Por ahí alguien lo pateó o le pegó con un bat o algo. Realmente la fuerza se le aplicó aquí, en este punto. Pero eso provocó entonces que saliera disparado hacia acá. Por eso esta fuerza, a pesar de que la tenemos aquí, también la podemos aplicar de este lado. Aunque en esta situación pues nos están diciendo que salió acelerado y nos están dando esa aceleración. Tenemos que, entonces, si pudiéramos descomponer esta fuerza en sus componentes X y en sus componentes en Y, podríamos entonces analizarlo de una mejor manera. La fuerza F2 nos está diciendo es una fuerza que se ejerce y que tiene una magnitud de 5 newtons. Y que está directamente dirigida hacia el norte. Esta fuerza que tengo aquí tiene un ángulo de 90 grados respecto a un eje de las X. Bien. Y que dependiendo de hacia dónde fue acelerado este objeto, aquí se formó un ángulo de 60 grados. Entonces se aplica realmente aquí dos fuerzas. Se le patea de abajo hacia arriba, directamente hacia arriba, y este objeto sale acelerado hacia arriba como si fuera un tiro vertical. Bien. Pero al mismo tiempo y en el mismo instante se le pateó también de este lado y eso hizo que saliera en esta dirección. Bien. Pero no estamos seguros y no nos está diciendo el problema que esta fuerza se le aplicó directamente horizontal o directamente hacia el este o al oeste. No nos están diciendo esto, está hacia el este. Entonces nosotros no podemos asumir que este vector tiene 0 grados. Lo único que sí nos están diciendo es que de aquí a aquí mide 60 grados. Lo que no sabemos es cuánto mide, si este está exactamente sobre el eje de las X o si está un poquito arriba o un poquito abajo. Tenemos que determinar eso. Para que nosotros podamos hacer el balance de estas fuerzas de una manera mucho mejor, es más fácil si nosotros, este objeto que tenemos aquí, o este diagrama, es más fácil si nosotros lo dibujamos de esta forma. Si lo dibujamos así y lo traspolamos, entonces nosotros vamos a poder ver que esta fuerza que tenemos aquí, la fuerza 2, esa sí está formando un ángulo de 90 grados aquí y está ejercida exactamente sobre el eje de las X. Y lo que podemos hacer entonces es escribir nuestro sistema. Si tenemos un sistema de coordenados, lo vamos a poder escribir donde aquí tenemos el eje de las X, que sabemos que está exactamente sobre ese vector, pero el eje de las Y, perdón, se me fue. Okay, aquí está el eje de las X. Y ese vector F2 está cayendo exactamente sobre el eje de las X. Pero el vector 1 no sabemos si está exactamente arriba o abajo del eje de las Y. Vamos a dibujarlo así nada más para que se vea que sí está muy cercano, pero puede estar tanto hacia el primer cuadrante o hacia el segundo cuadrante. No lo sabemos porque no sabemos cuánto mide este ángulo. Va a ser un ángulo muy, muy, muy cercano a cuando este sea de 90 grados, pero no sabemos con esa exactitud.
tendríamos que hacer el cálculo. El ángulo que sí conocemos va a ser precisamente el ángulo que se forma desde este eje de las X hacia este vector. Ese ángulo sí lo conocemos. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es ese 120. ángulo? 120. 120. Sí, es 180 menos estos 70. Entonces vamos a dibujar nuevamente aquí vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para que no lo tengamos ahí todo amontonado. Entonces lo que tenemos es esto. Tenemos aquí el eje de las Y, por acá tenemos el eje de las X positivo, y entonces tenemos esta fuerza, la fuerza número 2, que está siendo aplicada en esta dirección. Bien. Y por otro lado, no sabemos si la tenemos hacia acá o si la tenemos hacia acá, pero tenemos por acá una fuerza. Vamos a suponer que la tenemos hacia acá y está con un ángulo. Bien. Y la fuerza resultante, que la fuerza resultante, debido a esa aceleración, la tenemos hacia acá. Conocemos este ángulo. Este ángulo ya dijimos que es de 140, ¿no? No, 120. 120 grados. Bien. Este ángulo lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que este ángulo desde aquí hasta acá mide 180 grados. Con eso entonces nosotros debemos de establecer ecuaciones para calcular la magnitud y la dirección de esa fuerza. Sabemos que esta fuerza número 2 es de 5 newtons. Sabemos que esta aceleración no la tenemos, pero sabemos que esa aceleración es de... la aceleración sí la tenemos, lo que no tenemos son los newtons. Tenemos que la aceleración, que a final de cuentas también es una cantidad vectorial, es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Podríamos calcular la fuerza en este caso? ¿Cómo Sí, calcularemos la fuerza? ¿Cómo sería? multiplicando el kilo, bueno, la masa por la aceleración, que son 10. Exactamente. Nosotros sabemos que a partir de la definición matemática de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza con la que se pateó esta caja, que sería como la resultante de la suma de estas dos fuerzas, sería precisamente esa masa. Vamos a ponerle la fuerza resultante, va a ser igual a la masa por la aceleración, que es 1 kilogramo por esos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto entonces tenemos una fuerza resultante de 10 newtons. Esta fuerza resultante entonces es de 10 newtons. Como ya tenemos esta fuerza resultante y su dirección, y también tenemos esta fuerza y su dirección, que es una de las dos fuerzas que se le aplicaron a esta caja, pues con eso es más que suficiente para que nosotros podamos establecer la suma de sus vectores y entonces determinemos la magnitud y la dirección de esta fuerza. Bien, para empezar, esa fuerza resultante, yo la puedo, o todas, más bien todas todos los tres vectores los puedo expresar en términos de sus componentes. Entonces vamos a poner aquí las componentes en X. Está muy chiquito esto, ¿verdad? Las componentes en X y por acá vamos a poner las componentes en Y. Bien. Ok, vamos a analizar entonces nuestras fuerzas. Tenemos aquí la fuerza número... Vamos a poner primero la fuerza número 1. Y que esa sea la fuerza número 2. Y esta sabemos que es la fuerza resultante. Ok, para la fuerza número 1, su componente en X, pues va a ser igual a lo que mida esa fuerza por el coseno de este ángulo. ¿Cómo le quieren llamar a este ángulo?
Invéntense un nombre para este ángulo. Alfa. Alfa, ok, perfecto. Alfa, beta, gamma, teta, el que quieran. Ok, entonces el coseno de alfa. ¿Sabemos cuánto mide esta fuerza? No. ¿Sabemos cuánto mide este ángulo? Tampoco sabemos cuánto mide ese ángulo. Pero lo dejamos expresado así. Por otro lado, sabemos que la fuerza 1 en Y va a ser igual a la magnitud de esa fuerza en 1 por el seno ahora de alfa. Por otro lado, sabemos que la fuerza número 2 en X va a ser igual a la magnitud, que en este caso pues mide 5 newtons, por su ángulo. El ángulo es de 180 grados. Y ustedes en matemáticas ya estudiaron las funciones trigonométricas, ya las deben saber. El coseno de 180 grados, ¿cuánto me da? -1 -1. Y tiene sentido porque ¿hacia dónde está apuntando el vector? hacia los negativos de X. Hacia los negativos. Entonces este vector en la componente en X vale -5 newtons. Y por otro lado, este vector 2 en Y es igual a la fuerza que tiene en 2, que son de 5 newtons, pero ahora multiplicado por el seno de 0. Y esto, por lógica, el seno de 0, de 180, pero no de 0, de 180 grados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el seno de 180 grados? 0. 0. 0. Entonces, esta componente de la fuerza 2 en Y, pues es de 0. Y tiene sentido. Este vector no está haciendo nada para que la caja se mueva hacia arriba o hacia abajo. Está en esa misma posición. Ok. Ahora, yo sé que desde mis clases de vectores, si yo sumo este vector con este vector, me va a dar como resultado, pues este vector, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo con sus componentes. La componente en X de este vector más la componente en X del vector número 2, al sumar estas dos, me va a dar la componente de la fuerza resultante en X. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto me da esa fuerza resultante en X? Pues es igual a la magnitud de ese vector, que es de 10 newtons, por el coseno de su ángulo. ¿Y cuál es el coseno de su ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Pues ya vemos que son 120 grados. ¿Cuánto nos da esto? -1/2. -1/2, coseno de 120 por 10. Me das -5. Ah, no, profe, perdón. ¿Cuánto les da? -5 newtons. 5. -5 newtons. Okay. El coseno de 120 sí nos da -1/2. Eso lo pueden, sin la calculadora, lo pueden estudiar a partir del círculo unitario. Si tienen su círculo unitario a la mano, de ahí lo pueden sacar. Ahora, la fuerza resultante en Y va a ser igual a esos 10 newtons, pero ahora por el seno de 120 grados. Igual, desde su círculo unitario, ustedes pueden calcular cuánto es ese seno de 120 grados y lo multiplican por estos 10 newtons. ¿Cuánto les da? 8.66 newtons. 8.66 newtons redondeado a 2 cifras decimales. ¿Ok? Entonces, ¿sí recuerdan esta parte de los vectores que cuando sumamos las componentes en X me van a dar como resultado la componente del vector resultante en X? Sí. Entonces, esto más esto tiene que ser igual a esto. Y por el lado de las Y's, esto más esto, pues tiene que ser igual a esto. Entonces, si yo sumo estas fuerzas, el resultado va a ser esto. Ah, pues entonces yo puedo plantear que para las componentes en X, yo puedo decir que la magnitud de la fuerza 1 por el coseno de alfa
va a ser igual a esta fuerza número 2 menos 5 newtons. Ah, no, más, perdón. Más esos menos 5 newtons. Y esto va a ser igual a menos 5 newtons. Bien. Por otro lado, esto es para la suma de las fuerzas en X. Por otro lado, yo puedo decir que la magnitud de la fuerza en 1 por el seno de ese alfa más ese 0 newtons, esto va a ser igual a 8.66 newtons. Y aquí yo tengo mi otra ecuación. Bien. Entonces yo tengo dos ecuaciones con dos variables. Tengo la variable F, la fuerza 1, y tengo la variable de el seno y el coseno. Ahora entonces yo puedo establecer un sistema de ecuaciones para poder resolver para la fuerza y para el seno de ese ángulo. Bien. Voy a borrar otro jam del inicio para poder llevarme este sistema de ecuaciones y poder plantearlo. Ok. Entonces, el sistema de ecuaciones que yo quiero resolver es, vean, si este F que es menos 5 newtons, lo paso del otro lado restando, ¿están de acuerdo que se van a eliminar entre sí? Y nada más me va a quedar 0. Entonces, la primera ecuación me queda que la fuerza 1 por el coseno de alfa va a ser igual a 0. Esa es la ecuación número 1. Y la otra ecuación me va a quedar que la magnitud de la fuerza 1 por el seno de alfa, ¿eso a qué va a ser igual? A 8.66. Y ahora entonces tengo que resolver estas dos ecuaciones. Este sistema de ecuaciones a lo mejor es como que, bueno, ¿y eso? ¿Y cómo, no? O sea, si ni siquiera, o sea, no puedo hacer suma resta, no puedo hacer sustitución, no puedo hacer igualación. Aquí es bastante sencillo si ustedes ya saben trigonometría. Si no saben trigonometría, entonces pues están un poco fritos. Por eso es bien importante que ustedes conozcan bien la trigonometría, muchachos. Les comento, es una, le comentaba a mi grupo de matemáticas, ¿no? La trigonometría es como su propia rama, su propia área de las matemáticas en las que sí toma como álgebra, al álgebra como su base, sin embargo, estudiarlo por su propia cuenta resulta bastante diferente. Yo como ya tengo experiencia con trigonometría, yo ya sé que este coseno es el que primero voy a resolver y me va a ser mucho más fácil resolver para este coseno. Si yo este coseno de alfa lo paso acá dividiendo, pues eso me va a decir que esta fuerza va a ser igual a 0. Pero eso no va a ser del todo cierto. Es más fácil si yo primero despejo este coseno de alfa y lo paso acá, esta fuerza la paso dividiendo. Entonces de aquí, el coseno de alfa va a ser igual a 0 entre esa fuerza, la fuerza número 1, la magnitud de esa fuerza. Eso quiere decir entonces que el coseno de alfa va a ser igual a 0. Con esto entonces yo voy a poder determinar si aplico el coseno inverso a ambos lados y cuál es el inverso del coseno de 0. Es decir, ¿cuánto tendría que valer este ángulo para que el coseno me dé de 0? 90 grados. 90 grados. Eso es lo que vale este ángulo, 90 grados. Ah, entonces nosotros podemos decir que este vector, pues sí, realmente sí estaba sobre el eje de las Y. Y en nuestro sistema original, así como lo teníamos, eso significa que entonces sí estaba a un ángulo de 90 grados. Aunque en el ejercicio no nos lo estaban diciendo, nosotros ya determinamos que sí. Entonces, como ya sabemos que ese ángulo es de 90 grados, entonces ahora sí nosotros podemos determinar cuánto vale esta fuerza.
esta fuerza aquí o esta fuerza acá. A final de cuentas, en donde lo sustituyamos nos va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a hacerlo en la ecuación número 2, nada más porque, bueno, sería mucho más sencillo en la ecuación número 1. Nos regresamos a la ecuación número 1 y entonces nosotros ahora determinamos que la fuerza 1 va a ser igual a... no, mejor nos conviene más en el número 2. A ver, ¿a poco nos va a dar de 0? No, ok. Bien, entonces la fuerza número 1, si la despejamos de aquí, va a ser igual a fuerza número 1, es igual a 8.66 newtons sobre el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados... ¿cuánto les da? El seno de 90 grados es 1, ¿no? Es 1. Esos 8.66 newtons entre 1, ¿cuánto nos da la fuerza número 1? 8.66 newton. 8.66 newtons. Bien. Ok, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro sistema, no podemos reportar estos dos datos, 8.66 y 90 grados, porque 90 grados es desde aquí hasta acá. Nosotros tenemos que regresar nuestro sistema a su posición original. Aquí está. Y al regresar el sistema entonces a su posición original, ahora sí podemos decir que esta fuerza es de 8.66 newtons y que tiene una dirección de 0 grados. Ahí está. Y es precisamente lo que nos están preguntando. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza un F1 que actúa sobre el objeto. Para establecer nuestro diagramita tuvimos que hacer ese truquito de girarlo, pero tenemos entonces que regresar ese giro. Al regresar ese giro, entonces ahora sí ese vector está completamente horizontal y tiene entonces una dirección de 0 grados. ¿Se marearon? Profe, ¿cómo sabemos si la tenemos que girar a fuerzas? No es a fuerzas, vaya, o sea, hay muchos profesores que enseñan esto sin girarlo y simplemente analizan el triángulo que se forma aquí. Este triangulito que se forma aquí. Bien, nada más que yo lo giro porque siempre es más fácil para mí, y creo que para ustedes también, analizarlo cuando todo está referenciado al eje de las X. En este caso, este ángulo nos lo referenciaron al eje de las Y. Con eso, como no sabíamos originalmente que este estaba exactamente sobre el eje de las X, puedes caer en la tentación de decir, bueno, pues si este mide 60, entonces ¿cuánto tiene que medir? Pues tiene que medir 30 grados. Pero eso tú lo estás asumiendo y eso es un error. En las matemáticas no, y en las ciencias no podemos asumir un dato que no conocemos. Entonces, pues no sabemos si este ángulo mide 30 grados. Como no sabemos eso, entonces hay que girarlo para que tengamos al menos este ángulo referenciado aquí al eje de las X. Es este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo sí mide 60 grados. Entonces por lo menos tenemos el ángulo de este vector y el ángulo también de este vector, que sería de 180 grados. Así es como sabemos que tenemos que girar, cuando no tengamos ninguno de nuestros ángulos referenciados al eje de las X. Uri, ¿tienes alguna pregunta? Vale, vale. Gracias, profe. No, se me olvidó bajar la mano. La mano desde hace Profesor, rato. Mande, yo tengo una pregunta. dime, Dani. Nos dice que F1 más, bueno, la fuerza 1 más la fuerza 2 debe de dar la fuerza resultante que nos dio de menos 5 newtons, Así es. pero 8.66
Y -5 no da -5, ¿sí? Es que no entiendo cómo sería para comprobarlo. Ah, ok. Recuerden lo que les comentaba la clase anterior. Los vectores no los podemos sumar a menos que estén en el mismo sentido. Si no están en el mismo sentido, entonces no los vamos a poder sumar. Por eso nosotros sumamos componentes con componentes. Esta componente más esta componente es la que nos va a dar -5. Solamente cuando están en el mismo sentido es cuando nosotros vamos a poder decir, ah, ok, esta fuerza más esta fuerza es igual a esta otra fuerza. Mira, de hecho lo explicábamos en el ejercicio donde tenemos los semáforos. Si tú quieres sumar numéricamente o algebraicamente, aritméticamente más bien, es en este semáforo, esta tensión más esta tensión y que la suma de esas dos sean igual a esta, pues no te va a dar. Ve, la tensión 1 mide 73. La tensión 2 mide 97. ¿Cuánto nos da en total? Más o menos como 170 newtons. Estos 170 newtons que están aquí entre estas dos cuerdas no son igual a 122 newtons. En los vectores no puedes sumar cuando están en diferentes direcciones. Por eso descomponemos nuestros vectores en sus componentes en X y las componentes en Y, para poder entonces ahora saber, en total, la suma de las componentes en Y me tiene que dar la resultante de las componentes en Y. Y, por otro lado, las componentes en X son las que me van a hacer que este objeto se mueva hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, la suma de todas esas me tiene que dar, en este caso, 0, porque pues el objeto está en reposo. ¿Ya me entendiste? Sí. Pero tengo otra pregunta. Ajá. Es que estoy viendo que... Es que yo pensé que el ejercicio era de que le pegan a la... Bueno, a esta, al tabique, no sé qué sea, y se mueve, y F2 y F1 eran como en X y en Y, descompuestos, esa fuerza que pegó. Pero después me di cuenta que no. Ajá, no. Hay de esas dos formas de analizarlo. Bien, que ese objeto sea golpeado, así como originalmente lo habíamos planteado, que sea golpeado aquí y lo haga que se desplace acá y entonces está su componente en X y su componente en Y. Sin embargo, lo que después, viendo el diagrama, ahí nos damos cuenta entonces que como no tenemos este ángulo, más bien se trata de dos fuerzas, una fuerza que golpea aquí y otra fuerza que golpea acá. Y la suma de esas dos fuerzas hacen que se acelere el objeto en esta dirección. Luego entonces, este vector es el resultado de sumar esta fuerza más esta fuerza. Aunque nosotros, a partir de nuestros cálculos matemáticos, pudimos determinar entonces que efectivamente esta y estas son las componentes en X y en Y de esta misma. Ok, gracias, profe. Está un poco así como que enredado el ejercicio precisamente porque no nos están especificando que este vector es totalmente horizontal o que es la componente de este vector. Como que lo hicieron al revés, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo a que si nosotros hubiéramos tenido una sola fuerza que lo hubiera movido acá y esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Ok. Vámonos al siguiente ejercicio. No les van a poner, digo, a pesar de que así es como se analiza este ejercicio, no creo que les pongan algo tan manchado en el examen. Ok, este es el último ejercicio que vamos a ver. Igual, ese ejercicio está bastante complicado, no es algo que se les vaya a pedir a ustedes hacer en el examen porque aquí hay que hacer deducción matemática. Y esa deducción matemática a veces puede ser un poco pesada, sobre todo para un examen así. A lo mejor si ustedes fueran ingenieros o fueran para ingeniería, sí valdría mucho la pena que algo así se evaluara en el examen, pero pues no es el caso. Bien, ok, entonces tenemos aquí un elevador, hay una persona que amarra una báscula en un elevador, ¿por qué? Pues nada más por ocioso. Y en esa báscula pues cuelga un pescado. Bien, ahora, cuando el elevador no está en movimiento,
tenemos entonces que sobre el pescado están actuando dos fuerzas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas que actúan sobre el pescado cuando el elevador no está en movimiento? ¿Su peso? Su peso, exactamente, que es esta fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, ¿y cuál otra? La que sostiene la báscula, ¿no? La de hacia arriba. El ganchito, exactamente. Por eso el pescado no se mueve, por eso el pescado no cae al piso, porque hay un gancho que lo está manteniendo hacia arriba, pero el pescado al mismo tiempo está aplicando su peso. Y entonces eso es lo que lee la báscula. Son dos fuerzas, una de tensión y la otra fuerza gravitacional. Bien, entonces con esto nosotros podemos establecer que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, eso ya lo sabemos. En este caso tenemos la tensión del gancho, esta tensión del gancho, si a esto le restamos su peso, que es la fuerza gravitacional, pues sabemos que la suma de estas dos tiene que ser igual a 0. Entonces la tensión tiene que ser igual a la fuerza gravitacional en magnitud. La magnitud de esta fuerza tiene que ser igual a la magnitud de esta fuerza, para que entonces el pescado, bueno, en este caso aquí, cuando no se está moviendo el elevador, para que esté en equilibrio. Pero la fuerza gravitacional, que es exactamente el peso del pescado, lo podemos expresar precisamente como que la tensión es igual a la fuerza gravitacional, pues masa por gravedad, que es exactamente esto. El peso de un objeto, recuerden que es igual a la masa por la gravedad. Eso es cuando el elevador está en reposo. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en el que el elevador empiece a subir o a bajar? La primera ley de Newton nos dice que es la ley de la inercia, que todos los objetos van a tender a permanecer en reposo o a tender a permanecer en movimiento hasta que algo modifique esa condición. Si el elevador empieza a moverse hacia arriba, ¿qué va a pasar con el pescado? ¿Hacia dónde va a tender a quedarse? ¿El elevador va hacia dónde? Hacia arriba. El pescado va a ir hacia abajo. Va a tender a jalar más hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la báscula? ¿Qué va a marcar la báscula? ¿Que pesa más o que pesa Más menos? peso. Se pesa más. Más. Que pesa más, aunque sabemos que no pesa más. Sabemos que tiene una masa constante, por lo tanto un peso constante, pero va a tender a jalar hacia abajo, entonces va a aumentar esa tensión. Y si el elevador, en lugar de acelerar hacia abajo, si baja del piso número 40 al piso número 1, ¿qué va a suceder con el pescado? Va a subir. Va a tender a subir. Va a tender a subir, por lo tanto la báscula va a marcar un menor peso. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos analizar estas ecuaciones de tal forma que podamos determinar algún peso constante del pescado, porque el pescado no está aumentando ni bajando de peso, una ecuación que me relacione esa tensión, que al final de cuentas la tensión que tengo aquí, esta tensión no es otra cosa más que la marca que me va a dar esta báscula. Entonces, lo que ahora yo tengo que analizar es cuando el elevador sube o baja. Hay movimiento. Entonces, la suma de las fuerzas, ¿a qué va a ser igual? Masa por aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? Porque pues nos está hablando de la segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, que en otra sería gravedad. Hay movimiento. Entonces, la suma va a ser igual a la fuerza y va a ser igual a una masa por una aceleración. ¿Quién se está moviendo? El elevador. El elevador tiene su propia aceleración. Entonces, en este caso, sí es la aceleración del elevador.
no la aceleración de la gravedad. Bien, entonces tenemos que saber que la suma de estas fuerzas, de estas mismas dos fuerzas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de ese elevador. Entonces, la tensión menos esa fuerza de gravedad tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Que al final de cuentas, ya como el pescado va a formar parte de este mismo sistema, la aceleración de ese pescado va a ser la misma aceleración de ese elevador. Y esto va a ocurrir hasta que el elevador ya se mueva a una velocidad constante. Al principio, pues sí, como que va a tender a dar ese tirón hacia abajo el pescado cuando el elevador empieza a subir, pero cuando el elevador ya alcance una velocidad constante, ya habrá alcanzado el equilibrio, entonces otra vez la báscula va a regresar al peso original, porque ahora ya todo se está moviendo a una velocidad constante. Y cuando tenemos velocidad constante, ¿cuánto vale la aceleración? Un objeto que se Cero mueve a porque no velocidad acelera. constante. Exactamente, su aceleración es cero. Ahora sí, yo ya sé que la fuerza de la gravedad es igual a el peso del pescado. Entonces esto es la masa por la gravedad. Aquí no es fuerza por gravedad, aquí es fuerza de la gravedad. Y esto entonces va a ser igual a la masa por la aceleración del pescado. Si yo este término que estás restando lo paso del otro lado sumando, entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. ¿Ok? Del lado derecho yo tengo un binomio. Tienen en común la masa. Si yo despejo de aquí la masa, no la despejo, pero la factorizo, entonces me queda la aceleración más la gravedad. Que esta aceleración es la aceleración del elevador, pero ¿quién está en el elevador? Pues el pescado. Entonces también es la aceleración con la cual está moviéndose ese pescado. Y pues esta simplemente es la aceleración de la gravedad. Ahora, para que yo pueda determinar esta función que es una función que me está dando de la tensión, pero en términos del peso del pescado, esta masa realmente tendría que estar multiplicándose por una gravedad. Bien, ahora, si yo factorizo de estos términos una gravedad, de este binomio que tengo aquí adentro, pues el segundo es fácil, simplemente me va a quedar 1, porque esta gravedad por 1 me va a dar esta gravedad. Pero ¿cómo me tendría que quedar el término de aquí para que esta gravedad multiplicado por esto simplemente me dé la aceleración? Pista, debe ser una fracción. Aceleración entre masa por gravedad. Aceleración simplemente entre gravedad, porque la masa ya la tenemos afuera. Vean, cuando yo multiplico la gravedad por este término, la gravedad con la gravedad se simplifica y solamente me queda la aceleración. Bien, ahora si les cuesta trabajo verlo, lo que también podemos hacer es, ¿qué sucede si a nosotros esta expresión la multiplicamos por la gravedad y después la dividimos entre la gravedad? ¿Por cuánto estamos multiplicando? ¿Cuánto me da gravedad entre gravedad? No. 1. 1. ¿Están de acuerdo que entonces si multiplicamos todo esto por este 1, realmente no estamos alterando la ecuación? Es un 1 mágico. Si esta gravedad en el numerador, en lugar de multiplicarla aquí, la multiplico hasta acá, pues entonces esto me queda masa por gravedad. Y la del denominador la paso dividiendo a este término, me queda entonces aceleración por gravedad, más gravedad, perdón, entre la gravedad. Por leyes aritméticas de las fracciones, esto es lo mismo que aceleración entre gravedad más gravedad entre gravedad. Y gravedad entre gravedad, pues me da 1. Esa es otra forma de verlo. Pero ¿quién es la masa del pescado por la gravedad? La fuerza.
¿Qué fuerza? Del pescado. El ¿Y cómo peso le que, llamamos? el peso El que peso. tiene. El Peso. peso del pescado. Entonces ya encontramos una ecuación que me relaciona el peso del pescado y la aceleración del elevador o del pescado con respecto a la gravedad. Aquí, en esta ecuación, pues yo ya conozco la gravedad y el peso del pescado lo puedo conocer. Ya nada más, dependiendo de qué tanto acelera el elevador, va a ser lo que marque la tensión de mi báscula. Ahora sí, ya resolví entonces el inciso A. Ya tengo una ecuación con la cual yo puedo calcular la tensión o el peso, vamos a decir, lo que va a marcar la báscula, dependiendo de cuánto pese el pescado y dependiendo de cuánto acelere. Aquí nos están diciendo en el inciso B que si el pescado pesa 40 newtons, ¿cuánto va a marcar la báscula si tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Entonces, en uno vamos a tener 2 metros sobre segundo al cuadrado positivo y en el otro vamos a tener menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a calcularlo entonces para los dos casos. La tensión va a ser igual entonces al peso del pescado, que son 40 newtons, por la aceleración que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre la gravedad, que la gravedad hemos visto que es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar 1. ¿Ok? Con estas unidades se van a simplificar y me va a quedar dentro del paréntesis un número adimensional. Ese número adimensional multiplicado por 40 newtons, pues la respuesta en qué nos va a quedar. En newtons. En newtons también. ¿Cuánto nos da? 40 por 2 entre menos 9.81 más 1. $48.15 newtons. 48.15 newtons. Ahora, vean cómo el pescado pesa 40 newtons, pero en ese momento, cuando el elevador se está moviendo, la báscula me está marcando que pesa 48.15 newtons. Me está diciendo, no es cierto, pesa más. Eso quiere decir que el elevador hacia dónde se está moviendo. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahora vamos a hacerlo al revés. Antes de que lo calculen, nosotros sabemos que esto va a ser menos 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y a esto le vamos a sumar 1. ¿Cómo esperamos entonces que sea el peso cuando vaya hacia abajo? ¿Positivo o negativo, para empezar? La tensión. La tensión que tengamos aquí va a ser positiva o negativa. ¿En qué dirección está esa tensión? Ya les estoy dando la respuesta. Hacia arriba Entonces, va a ser positivo. va a ser positivo. Pero, ¿qué nos va a marcar la báscula? Que el pescado pesa más de Pesa lo que menos. realmente pesa o menos. Que pesa menos. Menos. Calcúlenlo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? A ver, sí, cierto. A mí me dio lo mismo. Profesor, creo que hubo un error porque ya volvieron a hacer la primera operación con el 2 positivo
no da 48.15, sino 31.84. Ah, ok. ¿31.84? Sí, Ah, entonces por ahí a lo mejor se les olvidó meter un signo. Uy. Ok. ¿Y el otro cuánto nos da? 48.15, profe. 48.15. Ok. Perfecto. Muchas gracias por la corrección. Ah, entonces es al revés. Y tiene sentido que sea al revés. Vean cómo estamos metiendo este signo de la aceleración. Bien, la aceleración que va hacia abajo, cuando va hacia abajo, si esta aceleración es positiva, entonces eso quiere decir que en el 31.8, entonces el elevador tiene que ir hacia abajo, porque este pesa menos. Aquí en este momento pesa menos, entonces la aceleración del elevador va hacia abajo, porque este pescado tiende a ir hacia arriba. Bien, y aquí entonces tenemos que es cuando el elevador está moviéndose hacia arriba, entonces el pescado va a tender a jalar hacia abajo. Bien, y así es como vamos a poder resolver este ejercicio. Esto no significa que el pescado pesa más o pesa menos, pero ante la báscula está siendo jalada con mayor fuerza que nada más la fuerza de del peso de este pescado. Obviamente este ejercicio, muchachos, como les comento, no va a venir algo así en el examen, es simplemente un ejercicio que lo vi y dije, ay, mira, está divertido. Vamos a ver qué sucede con el peso de un pescado dentro de un elevador. Y ya. Ok, muchachos, pues esta es la clase del día de hoy. Déjenme